animarles a buscar la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a los Efesios. Vamos a comenzar en esta mañana el estudio y la predicación de esta carta. Una de las cartas que Pablo escribe desde su prisión en Roma. Y vamos a ir a Dios en oración antes de comenzar la prédica, el sermón de esta mañana. Oramos. Bendito Padre, gracias te damos por el privilegio de estar reunidos aquí. Te ruego, Señor, ahora que me quites del medio y que sea tu Espíritu Santo con poder exponiendo la verdad de tu palabra. Te ruego que, Señor, con poder sea expuesta tu Escritura y que pueda ser usado para tu gloria, Dios. Oramos por esto, te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1 de Efesios, versículos 1 al 14 vamos a estar en esta mañana. Capítulo 1 de Efesios, versículo 1 al 14. Vamos a leer el texto. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Tenga esto en mente en esta mañana. Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso, pero es una carta que puede ser aplicada a cada iglesia neotestamentaria. Es una carta que puede ser aplicada a nosotros. Tiene tremenda profundidad doctrinal esta carta. Así como la carta de los romanos en sí misma tiene una profundidad teológica tremenda, esta también. En esta mañana vamos a encontrar en este primer capítulo, o en este primer pasaje del capítulo 1 de Éfeso, realmente cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? No cuál es el plan de Dios para mi vida. Muchas veces queremos preguntarnos eso. ¿Cuál será el plan de Dios para mi vida? Dios tiene un plan. Te incluye en ese plan. Tu vida está incluida en el plan de Dios. Pero el plan de Dios no está centrado en tu vida. El plan de Dios está centrado, como dice una y otra vez acá, en que Él sea glorificado. Como les decía, esta carta no fue escrita pensando en tratar específicamente en los problemas de la iglesia de Éfeso, sino para tratar grandes temas doctrinales
de la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo. La carta de los romanos, que también les mencionaba, se enfoca en la aplicación doctrinal de la vida del discípulo de Jesucristo. Y la carta de los Efesios, la carta a los Efesios, o a la iglesia de Éfeso, se enfoca en temas doctrinales de la iglesia de Cristo. Si usted ha estado leyendo la carta de Éfeso, va a ver que, sobre todo más adelante lo vamos a compartir esto, pero el capítulo 5 hace una comparación y una aplicación, por ejemplo, en la relación de ¿qué? De la iglesia y el matrimonio. Por eso llama a la iglesia la esposa de Cristo. Como les decía, Pablo escribe esta carta desde Roma, desde el presidio en Roma. ¿Tiene similitud con la carta de los Colosenses? Sí, tiene similitud con la carta de los Colosenses. Pero esta carta no está apuntada a los problemas específicos de la iglesia de Éfeso, sino a tratar temas doctrinales de la iglesia. Voy a compartirles algo que escribí acá. Pablo escribe esta carta, y también escribió en Primera de Corintios, que ya lo estuvimos estudiando anteriormente. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Cada texto bíblico, cada porción de las Escrituras, son temas que ni siquiera hubieran llegado a nuestro corazón, a menos que el Espíritu Santo lo hubiera mostrado por su poder. ¿Sabe por qué yo puedo entender lo que la Escritura dice? No porque yo sea muy inteligente, sino porque el Espíritu Santo es quien me lo revela. El Espíritu Santo es quien me lo revela. Y ya entrando en el texto, hermanos, esto a modo de introducción de la carta de Éfeso. Dice los primeros 2 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no va a dar muchas vueltas en la salutación. Es una salutación corta, bien sencilla. A los santos que están en Éfeso. Como les decía, esta es una carta en la que tranquilamente podríamos sacar el nombre de Éfeso y poner el nombre de nuestra iglesia. Dice Pablo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Es un saludo que generalmente, si usted lee las cartas de Pablo, va a encontrar que es un saludo habitual de Pablo. Miren, vamos a Colosenses. Filipenses, por ejemplo, 1:2. Filipenses 1:2 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? ¿Copió y pegó Pablo? Agarró la compu, copió y pegó Pablo, ¿no? El saludo es casi igual. Mire, Colosenses. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Copiar y pegar. Eso haríamos nosotros hoy en día, ¿no? Copiar y pegar. No, es una forma de saludo habitual del apóstol Pablo. Hay cartas donde la salutación del apóstol Pablo es más larga. A los Gálatas, por ejemplo, ahí se toma un pasaje un poco más largo. A los Corintios también. Si usted busca. Pero, mire, Corintios, 2 de Corintios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, esta es una forma de saludar del apóstol Pablo. Pero es muy esencial que Pablo, en su saludo, menciona 2 cosas. Gracia y paz.
esas dos cosas únicamente pueden estar en la vida del creyente por la obra de Dios en la vida del creyente. El discípulo de Jesucristo va a poder disfrutar de la paz de Dios, como dice Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, cuando su relación con Dios sea íntima. Cuanto más íntima y profunda sea su relación con Dios, va a poder encontrar paz aún en medio de la peor tormenta. Pero mire, antes de poder disfrutar esta paz, tiene que estar la gracia. Hay un orden, no casual que Pablo usa acá. No casual que Pablo usa acá. Y mire, en este resto del pasaje, más allá del saludo, vamos a encontrar la obra de Dios en la vida del creyente, en la vida del discípulo de Jesucristo. Vamos a ver a Dios el Padre obrando, a Dios el Hijo obrando y a Dios el Espíritu Santo. El Dios Trino obrando en nosotros. Al Dios Trino obrando en nosotros. Y lo primero que vamos a encontrar es que la carta de los Efesios tiene varias cositas, ¿no? Varias cositas. Esta primera porción podríamos decir que es una oración larga de Pablo. Es una oración larga de Pablo. Después de acá en adelante, Pablo va a mostrarnos cómo toda esta obra de Dios se revela en la vida del creyente y se revela en la iglesia. Porque la iglesia de Cristo está compuesta de discípulos de Jesucristo. Está compuesta de discípulos de Jesucristo. Y entonces, si la obra del Espíritu Santo nos afecta a nivel individual, esa misma obra que nos afecta a nivel individual nos va a afectar a nivel de cuerpo, porque somos un cuerpo en Cristo. Y dice la palabra de Dios que si un miembro se duele, todos se duelen con él, o deberían dolerse con él, Pero bien, volvamos al texto. Miren, vamos a ver la obra de Dios el Padre. Dice versículos 3 hasta el 6. Me acompaña leyendo ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bien, la obra del Padre. Acá está hablando específicamente de la primera persona de la Trinidad. Del Padre. Dice, bendito sea el Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la primera persona de la Trinidad, quien nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual. Esta mañana compartíamos en el estudio bíblico del libro de los Hechos, al cual les animo, hermanos, a sumarse. Yo realmente salí tremendamente bendecido esta mañana con lo que compartieron hermano Juan Pablo y hermano Ramón. Fue de mucha bendición. Entonces, muchas veces, decía hermano Juan Pablo Citá, estamos pensando en que la bendición de Dios tiene que ser algo material, ¿no? Algo que venga para este lado, por el lado de la billetera. Y muchas veces estamos mangueándole cosas a Dios. Dame un auto, dame una casa, dame. Casi como una sanguijuela. Queremos. Y dice la palabra de Dios que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Por qué? Porque Él no nos da el Espíritu por medida. Ya vamos a hablar del Espíritu Santo, pero tenemos todas las bendiciones espirituales. Solamente que generalmente no las buscamos. Siempre estamos buscando bendiciones materiales
en lugar de bendiciones espirituales. Pablo dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué heredamos todas esas bendiciones espirituales? ¿Por qué heredamos todas las bendiciones espirituales? ¿Porque seamos merecedores de esas bendiciones espirituales? ¿Porque hicimos cosas para merecer esas bendiciones espirituales? No. Solamente por la gracia de Dios que quiso en su soberanía. Miren, hay muchos que les va a molestar lo que vamos a hablar enseguida. Pero la Biblia dice lo que dice. Y si usted dice, no, acá no dice eso, pastor. Dios es soberano y en su soberanía Él predestinó, dice, Él nos predestinó, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios no había creado nada y Él ya en su soberanía, en su mente, sabía quién iba a ser salvo. ¿Alguien de todas las personas de la creación de Dios merecía ser salvo? No. Pero en su soberanía, Él decidió hacerlo así. Y su benevolencia o misericordia no se contradice con su soberanía. Dice, las bendiciones, volviendo al texto, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es el tipo de bendición que debemos buscar, hermanos. Este es el tipo de bendición que debemos buscar. Es el tipo de oración que debemos orar, por decirlo de alguna manera. Es lo que le tenemos que rogar a Dios. Le tenemos que pedir a Dios que nos bendiga espiritualmente, hermano. Pero generalmente nuestras oraciones son materiales. Quiero esto, quiero esto. Parecemos niños pequeños. ¿Ah? Dame, dame, dame. Papá, quiero esto, papá, quiero esto, papá, quiero esto. La madurez espiritual nos debería hacer rogarle a Dios por sabiduría para vivir nuestras vidas de forma tal que lo glorifiquemos a Él. Que realmente esa gracia inmerecida de Dios que está en nosotros se manifestara de tal forma que realmente aún, no importa la circunstancia que estemos atravesando, pudiéramos disfrutar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es interesante que casualmente Pablo en cada salutación pone gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. ¿Por qué pondrá gracia y paz solamente? Porque es lo más importante, la gracia de Dios y la paz de Dios es lo que más necesitamos en nuestra vida. Realmente poder disfrutar de la paz de Dios. Quiero ser cuidadoso en lo que sigue, porque dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tuve, como pastor, alguien en la iglesia que me dijo, y si Dios sabe quién va a ser salvo, ¿para qué predicamos el Evangelio? El que va a ser salvo, va a ser salvo. Amén, le digo, eso es para la gloria de Dios. Vos sos Dios que sabe quién va a ser salvo y quién no. Dios te mandó a predicar el Evangelio a los que van a ser salvos, ¿no? ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque Él en su soberanía sabe quién va a ser salvo, pero vos no. Vos no. Y a Dios, Corintios, dice, a Dios le agradó salvar a las personas por medio de la locura de la predicación. Me dijo esta misma persona, no, yo no creo que haya que apoyar a misiones. Trajimos algunos cartelitos, algunos banners de misiones. Yo no creo que haya que apoyar a los misioneros, porque el que va a ser salvo, va a ser salvo. Y eso depende de Dios. Amén. Eso es así. Pero es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio.
es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. Yo cuento acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lugares libres. 15 lugares libres que tranquilamente se pueden ser llenados por personas. Una vez dije, no invite a las personas a la iglesia, invítelas a Cristo. Quizás me malinterpretaron y no me están invitando a nadie a la iglesia. Sí, invítela a la iglesia para que escuche la palabra de Dios, pero sea responsable de cuando invita a alguien a escuchar la palabra de Dios, ser también intencional en que me voy a hacer cargo de discipular esa vida, llevarla a los pies de Cristo y ayudarla a crecer. No voy a invitar a nadie a la iglesia, ni porque si no, me voy a tener que hacer cargo de alguien. O sea, es lo mismo, pero al revés. Sí, está bien, el hermano tiene razón, se ríe ahí el hermano. Tiene razón, es lo mismo que lo otro, invitar gente a la iglesia y que se haga cargo el pastor, si para eso está. Es lo mismo, pero al revés. Son excusas, hermanos, para no hacer lo que Dios claramente en su palabra nos dice que tenemos que hacer. Hermano, vos podés encontrar, o hermana, vos podés encontrar la excusa que vos quieras, pero si no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás creciendo como un discípulo de Jesucristo, después no ruegues a Dios por bendiciones, que vos, como dijo hermano Juan Pablo, Dios está con las bendiciones ahí, y nosotros estamos con las manos así. Y tendríamos que estar con las manos así. ¿Y por qué estamos con las manos así? Porque estamos tan concentrados en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que yo quiero hacer, en cómo yo quiero hacer las cosas, que nos olvidamos de que somos un pestañeo en la eternidad de Dios. Somos un pestañeo en la eternidad de Dios. Dice, vuelvo al texto, hermanos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y otra vez, primero dice nos escogió, ahora dice habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, soberanía, adopción, por gracia, por su voluntad, por su misericordia, porque Él es Dios, Él es soberano. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué soy salvo? ¿Porque me lo merezco? No, soy salvo para que Dios sea glorificado. Veíamos esta mañana, es interesante el lugar donde estaba el cojo, que Dios sanó por medio de Pedro. La puerta a la hermosa, Jesucristo pasó cientos de veces por ahí. ¿Por qué no lo sanó? ¿Se hicieron esa pregunta? ¿Por qué no lo sanó? ¿Nunca lo escuchó Jesucristo? Cada día dice, hay una hermana que me decía, ¿viste cómo entró el cojo? Sí, ¿y esta parte la vieron ustedes? Yo me quedé, wow. Cristo pasó por ahí cientos de veces. Él dijo, cuando vuelva voy a entrar por esa puerta. Está cerrada. Los otomanos la cerraron por la duda viniera el Mesías. Y le pusieron un cementerio árabe al frente. Si resucitan los muertos cuando venga el Mesías, que resuciten los árabes primero. ¿Saben lo que pasa? Si Jesucristo viniera caminando, el cementerio judío está primero. Pero volviendo al texto, ¿por qué no lo sanó? Cientos de veces debe haber pasado Jesucristo por frente. Podría haberlo sanado cuando Él quería, pero Él, en su voluntad, quería ser glorificado sanando a alguien después de no estar en la tierra, mostrando su poder a través de sus apóstolos, mensajeros, enviados. ¿Esteban era apóstol? No, era un servidor, un diácono de la iglesia. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo y hacía sanidades.
Miren, tenemos muchas cosas para ver. Entonces, Dios en su voluntad quiere ser glorificado Él. Una de mis oraciones, hermana, es que Dios me mantenga siempre, siempre humilde, que en ningún momento me crea que algo de lo que está pasando es porque yo soy tan buen pastor. Qué bien que estoy haciendo las cosas, hermano. ¿Saben que Dios una y otra vez, a través de ustedes, me ayuda a recordar que Él tiene el control? A través de cada uno de los hermanos de la iglesia me ayuda a recordar que Él tiene el control. ¿Sabe cuándo? Cuando yo veo que cada uno de ustedes está atravesando por algo en lo que yo no los puedo ayudar. Y lo único que puedo hacer es orar. Para que Él sea glorificado en sus vidas, hermanos. Entonces, para alabanza y gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Esta palabra aceptos, caristo o charito, no sé cómo se pronuncia bien en griego, tiene la idea de ser muy favorecido, lleno de gracia. Es la misma palabra. ¿Te suena esta? ¿Llena eres de gracia? La misma palabra. Es la misma palabra en griego. Es una gracia otorgada a nosotros. Somos aceptos delante de Dios por Cristo. ¿Quién es el Hijo amado en quien Dios tiene su complacencia puesta? Es Biblia, hermano. ¿Ven la profundidad doctrinal de un pasaje, un texto tan cortito? La obra del Padre en su soberanía, habiendo decidido en su gracia, aunque yo no lo merecía, salvarme por medio de Jesucristo. Si Jesucristo me salvó, ¿con qué derecho o autoridad voy a desobedecer sistemáticamente la voluntad de Dios? Y pretender ser bendecido. La obra del Hijo, versículos 7 y 8. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, otra vez, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿En quién tenemos redención? Solamente en Cristo. En ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios. El único que puede salvarte y redimirte y pagar el precio de tus pecados es Cristo Jesús. La salvación a mí y a vos no nos costó nada. A Él le costó todo. Sin sangre, sin derramamiento de sangre, dice la ley, no hay perdón de pecados. Cristo es el Cordero de Dios, no nuestro Cordero. En la antigüedad se sacrificaban animales para... Yo traía el sacrificio, ponía mi mano sobre la cabeza del animal y transfería todos mis pecados y los de mi familia sobre el animal, y ese animal moría por mis pecados. Duraba 1 año. Dice la palabra de Dios que Cristo hizo esto, nos redimió, pagó completo. Tetelestai. Todo pagado. Una vez y para siempre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, según las riquezas de su gracia. Dios no está limitado, Dios no tiene un número limitado de personas para salvar. A Él no se queda corto nunca, porque Él es omnipoderoso o todopoderoso. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La redención y el perdón de Dios no es un perdón limitado, no es un perdón diminuto, no es un perdón que termina, no es un perdón que tiene vencimiento, no es un perdón que no alcanza o que alcanza a unos y a otros no.
sabiduría es más alta que la nuestra, su inteligencia es más alta que la nuestra. Por eso es gracia. Perdonar a alguien que es culpable, que no se merece el perdón, es gracia. Versículo 9 hasta el 12 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros primeramente los que esperábamos en Cristo. Ahora, Pablo dice, ¿cuál es el misterio de la voluntad de Dios? ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Él nos va a dar a conocer, nos da a conocer cuál es este misterio. ¿Cuál es este misterio? El misterio era reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que Jesucristo realmente sea Salvador. Y algún día, hermanos, sépalo, y esto como dice la Biblia, como dijo ciertísimamente, había una hermana que me decía, me cuesta esa palabra, ¿no? Memorizar. Me cuesta el ciertísimamente en el texto. Sepan, hermanos, ciertísimamente que eso va a pasar. Algún día nos vamos a enfrentar a Jesucristo como nuestro Salvador o como nuestro juez. Eso es muy interesante. ¿Estar seguro de si Cristo es mi Salvador o va a ser mi juez? Y si Cristo es mi Salvador y Él me ahorró el ser juzgado, yo le debo. Asimismo, reunir todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice en el cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. La mayoría de los bautistas somos dispensacionalistas. Creemos que Dios obra con el hombre. ¿Sí? ¿El obrar de Dios siempre el mismo? Sí. ¿La obra de Dios siempre es la misma? Sí. Las energemas siempre son las mismas. Pero la forma particular en la que trata con el hombre tiene diferentes tiempos. Gracias a Dios no estamos en el tiempo de la ley, porque si no muchos de nosotros seríamos muertos públicamente. Muertos públicamente. El tiempo de la ley, el tiempo de los patriarcas. Hay diferentes tiempos. Ahora estamos en el tiempo de la gracia o en el tiempo de la iglesia, pero también va a terminar ese tiempo. Tesalonicenses es muy claro, en algún momento el Señor va a venir y va a decir, sube acá, como dice Apocalipsis. Nos va a llamar. Y todos los que no hayan sido salvos hasta ese momento, desde el tiempo de la gracia hasta ahora, van a quedar. Pero el resto dice, vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y va a terminar un tiempo o una dispensación, es un cumplimiento. Como así también la segunda venida de Cristo, pero no me voy a entrar en todos esos detalles. Entonces, dice, otra vez dice lo mismo, ¿no? Otra vez dice lo mismo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, el plan de Dios no está sujeto a nuestros deseos, hermano. El plan de Dios no está sujeto a que vos estés de acuerdo con el plan de Dios. Porque no sos Dios. Él es Dios. ¿Sabes por qué existís? Porque Él quiso que existieras. ¿Y para qué quiso que existiera, pastor?
para que le des la gloria a Él. ¿Para qué te salvó? Para que le des la gloria a Él. ¿Para qué te da el privilegio de servirle? Para que le des la gloria a Él. ¿Para qué te envía a predicar a otros el Evangelio? Para que le des la gloria a Él. ¿Para qué te dio una casa, una familia? Para que le des la gloria a Él. Designio de su voluntad. Esto es soberanía, hermano. Él decide, Él designa, Él dice y se hace. ¿Alcanzamos a entender esto? ¿Sabe qué es el mismo Dios de Génesis capítulo 1? Mire, acompáñenme. ¿Usted cree que no es el mismo Dios de Génesis capítulo 1? ¿Que no tiene el mismo poder que el Dios de Génesis capítulo 1? Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y mire esta palabra: dijo Dios. Dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? No quiero, dijo la luz. No voy a hacer luz. Es tiniebla. ¿Qué pasó? Dice la Biblia. ¿La Biblia miente? No. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Y luego dijo Dios, de vuelta lo mismo, dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Y qué dice? Y fue así. No dijeron las aguas, no. Vos no tenés idea, Dios, de lo que es vivir. Vos no tenés idea, Dios. Vos estás en el cielo. No, vos no sabés lo que es lidiar con los jefes, lidiar con mi esposa, lidiar con mis hijos. Vos no tenés idea. Dios dijo y fue hecho, dice la palabra de Dios. Dios dijo y fue hecho. Es así. Este mismo Dios que tenía la autoridad para que la tierra produzca vida de la nada, es el mismo Dios que tiene la autoridad para encaminarte. Él tiene el mismo poder, no cambió, no es menos poderoso. No es menos poderoso. Según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿A quién está diciendo esto Pablo? A los judíos creyentes. Los primeros a quienes llegó el Evangelio fue a los judíos. Romanos capítulo 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Sabe que no hay un solo escritor de las Escrituras que no sea judío? Ninguno. Todos son judíos. Incluso Lucas, aunque uno dice: no, es griego. No, judío de la diáspora. Si no, la escritura miente. Terminando, entonces, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, habla a los creyentes judíos, pero ahora va a hablarles, y esta es la obra del Espíritu Santo, también a los gentiles. También a los gentiles. Y ahí entramos nosotros, hermanos. Dice: en Él, hablando de Cristo, el amado, en quien somos aceptos, en Él también vosotros, esto es para nosotros, los gentiles de la iglesia de Éfeso, y los gentiles de la iglesia de Uquillo y de Pilar y de donde usted sea que esté. Dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el Espíritu Santo de la promesa? Juan. Jesucristo prometió que iba a enviar al Paracletos, al Consolador. Jesucristo, empezando en el libro de Hechos, prometió que iban a recibir poder, iba a enviar el Espíritu Santo. Lo estamos viendo, estudiando el libro de Hechos. Ya pasamos por esto, ¿no? Dios cumplió su promesa. Este Espíritu Santo que Pablo menciona acá es el que nos capacita, el que nos da el poder. Usted puede tratar de hacer todo lo que usted pueda para apagarlo. ¿Ah? Para hacer como los chicos, no te escucho. Usted puede hacer todo lo que quiera, pero él va a seguir trabajando y trabajando y trabajando en su vida hasta que pasen dos cosas. Usted se rinda a Dios y sea un discípulo fiel y obediente. Mire que le dice a los santos y fieles. O el Señor lo perfecciona. Una de estas dos cosas van a pasar. Pero Dios es paciente para con todos. Dios es paciente para con todos. Entonces dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. El Padre es glorificado, el Hijo es glorificado, el Espíritu Santo es glorificado. Las arras, la garantía, la señal de que soy un hijo de Dios no viene de mí, viene del Espíritu Santo obrando en mí. Hay muchos creyentes invisibles hoy en día en el mundo, ¿no? Está lleno. Yo era uno de esos. ¿Sos creyente vos? Me dijo uno. Sí. No me di cuenta, me dijo. No parecía un creyente. No vivía como un creyente. No hablaba como un creyente. No le contaba a nadie de mi Salvador. Era un pésimo discípulo de Jesucristo. Oh, Judas. Peor que Judas era. Judas por lo menos se hacía el discípulo. La señal de que el Espíritu Santo está obrando en mi vida va a ser que yo, o mejor dicho, que yo estoy buscando dar la gloria a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, va a ser que yo intencionalmente esté queriendo mostrar a Cristo en mi vida. La redención definitiva de este cuerpo de muerte, como dijo Pablo, no depende de mí. ¿Quién garantiza que yo voy a estar completamente redimido un día? Que me porte bien, pastor. No. El Espíritu Santo es quien es la garantía, es las arras, la garantía de mi herencia, por quien fui sellado. Una marca. Acá y en todo el mundo no somos ganados, pero al animal se le pone marca para decir de quién es propiedad, ¿no? En la antigüedad, una carta que no debía ser abierta, se le ponía un lacre y se ponía el sello de la autoridad. ¿Se acuerdan que Pablo decía en el capítulo anterior, el hermano Dani nos compartía esto en Gálatas, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor? Tenía que ver con todo lo que había sufrido Pablo a causa de Cristo cuando escribe las iglesias de Galacia. Pero, ¿qué marca del Señor llevamos nosotros? ¿Las personas ven a Cristo cuando nos ven a nosotros? ¿Ven algo diferente en nosotros? No digo un santurrón, no me malentienda.
pero ¿realmente ven algo diferente? Si me ven a mí, dicen, yo quiero vivir como Él vive. O dicen, es lo mismo. Ser cristiano o no ser cristiano es lo mismo. También vamos a dar cuenta delante del Dios vivo y verdadero. ¿Entendemos esto, hermano? Vamos a dar cuenta delante del Dios vivo y verdadero por lo que hayamos hecho. Es muy importante tener esto en mente. El Espíritu Santo está siempre obrando en nosotros. Siempre obrando. Como les decía, aunque usted quiera apagarlo, aunque usted quiera silenciarlo, aunque esté haciendo todo lo posible por no quiero escucharte. Él sigue obrando. Él sigue obrando. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. Escuchamos la palabra de verdad. No cualquier palabra. El verdadero evangelio tiene malas noticias y tiene buenas noticias. Hermanos, debemos predicar a las personas la palabra de verdad. Las buenas noticias, sí, ¿cuáles son las buenas noticias? Cristo ofrece redención de pecados. Pero también hay que decirles las malas noticias. Sos un pecador. Y por tus propias obras no vas a estar reconciliado con Dios. Y estás yendo directo a un lugar que Dios no preparó para las personas. Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles. Dios te está ofreciendo aquí y ahora vida eterna por medio de Cristo Jesús. Arrepentite de tus pecados y pedile a Cristo que perdone tus pecados y que te salve. Eso es el Evangelio. Y nosotros debemos predicar ese Evangelio para que las personas lo escuchen. Yo no sé qué decir, pastor. ¿Por qué no sabes qué decir? Soy muy nuevo. Bueno, ¿tenés un mentor? ¿No tenés un mentor? Si tenés un mentor, ese mentor te va a enseñar qué decir. Ese mentor te va a ayudar a crecer como un discípulo de Jesucristo que da la gloria a Dios. La palabra de verdad debe ser predicada, porque ese evangelio verdadero y completo es lo que trae salvación a las personas, el evangelio de vuestra salvación. ¿Escuchaste otro evangelio para ser salvo? Entonces, debes predicar el evangelio de la salvación. Para que las personas crean, así como vos creíste. ¿Vos estás seguro que sos salvo? Uy, un solo amén escuché. ¿Ah? ¿Estás seguro que sos salvo? Amén. Yo estoy seguro que soy salvo. Y las personas que amás alrededor tuyo, ¿estás segura que son salvas? Están alrededor tuyo, yo no las conozco, no tengo contacto con ellas. Es tu responsabilidad predicarles el evangelio de salvación o traerlas a que lo escuchen. Él es el Espíritu Santo, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire, si usted fue salvo, termino con esto, usted fue redimido. Usted fue redimido. Espiritualmente usted está redimido. ¿Sabe qué falta? La redención completa. El envase también está redimido. Falta poco, hermano. Falta muy poco. No sabemos cuánto. Debemos vivir nuestras vidas predicando el Evangelio con la urgencia, como si Cristo fuera a venir ahora. Y también debemos planear el progreso del Evangelio como si Jesucristo fuera a venir dentro del mes de 1000 años. Toda la obra de Dios, todo el plan de Dios se muestra muy clarito acá.
Y a lo largo de toda la Biblia usted va a encontrar lo mismo. Todo lo que Dios ha hecho es para la redención del hombre. A causa del pecado del hombre, una y otra vez estuvo tratando Dios de rescatar al hombre de su pecado, de rescatar a su pueblo de su pecado, de abrir esa redención que solo ese trato, que solo era con su pueblo, lo abrió a todas las personas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, hablando de los creyentes, y por los de todo el mundo. Él está abriendo la redención a todo el mundo. El plan de Dios es muy claro. El plan de Dios es ser glorificado, llevar gloria a Él. ¿A través de qué? De la evangelización de las personas sin Cristo. Pero es así, hermanos, está tan claro. Usted una y otra vez va a encontrar esto. Evangelización de las personas sin Cristo, edificación de los salvos y preparación de líderes para ministrar a la próxima generación. Y no usé ni Mateo, ni usé Primera de Pedro, que también en este texto también está. Vemos al Dios Trino obrar para la salvación y el crecimiento de los creyentes, el crecimiento de los discípulos. En este pasaje. Hermanos, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Vamos a ver. Bendito Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te rogamos, querido Dios, que sigas hablándonos por medio de ella y moviendo por medio de tu Espíritu Santo nuestros corazones a ser realmente santos y fieles. Santos y fieles, como estas palabras del apóstol Pablo dicen a la iglesia en Jesús. Querido Padre, te doy gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén.